Bienvenidos, bienvenidas a Diario del Alma, un espacio donde nos escuchamos desde el corazón. Yo soy Ara Bimala y estoy feliz de que estés aquí. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el verano? Ese julio que ha sido con mucho calor. Yo aquí estoy, ahora agosto un poquito mejor. Parece que no hace todos esos calores que nos han venido este julio, esas olas de calor. Y bueno, si escucháis algo de fondo va a ser mi ventilador, porque me he metido en la habitación para que se escuchen los mínimos ruidos posibles. Tenía la ventana abierta, pero el vecino ha decidido escuchar un audiolibro y he tenido que cerrar y poner el ventilador, con que espero que prefiráis el ruido de fondo del ventilador que no el audiolibro de mi vecino. Bueno, este podcast quiero hablar sobre la meditación. Es un tema que llevo mucho tiempo en mi mente queriendo expresarlo y compartirlo. Y sobre todo para que la gente que no ha meditado nunca o que ha meditado y no lo ha conseguido o no le ha gustado, que sepan algo más sobre la meditación, ¿no? Quitando todos esos mitos de la mente en blanco, de las posturas imposibles, etc. Entonces, lo que quiero empezar hoy, que es una de las razones por las que quiero también hacer el podcast, es dar ese comienzo, lo que es esa meditación para mí, lo que ha significado, cómo he empezado y todas esas cosas, ¿no?, que me han ido llevando a adorar la meditación, porque para mí la meditación es algo, bueno, que ahora os iré contando, ¿no? Y para que toda esa gente que no ha meditado nunca, o que no ha logrado o que no le ha gustado, y que pueda darle una oportunidad o una nueva oportunidad, voy a crear, ahora lo comentaré más adelante. Quiero crear unos encuentros gratuitos en Instagram de meditaciones pues muy sencillas, ¿no? Pero sobre todo el poder llevar esta parte de la meditación a esas... Yo voy, como hace mucho tiempo, observando a las personas que tengo a mi alrededor, familia, amigos, marido, bueno, toda esa gente que me va rodeando, ¿no? Y que veo que sufren, veo que están atrapadas en esos automatismos, en esas creencias, en el estrés, en la ansiedad, en esos pensamientos que se repiten una y otra vez sin darse cuenta. Y querer explicar desde aquí mi parte, ¿no?, de lo que es para mí la meditación o lo que puede aportar la meditación desde mi punto de vista, para llevar al mundo al final este enorme potencial que tiene la meditación, que nos ayuda a detenernos, a escucharnos, a observarnos, y no porque esta meditación vaya a desaparecer lo que nos ocurre, ¿no?, de un día para otro, esa ansiedad o ese estrés, etcétera, ¿no?, sino porque nos va a ofrecer un espacio para conocernos mejor, ¿no? Un espacio para empezar a reconocer cómo funciona nuestra mente, cómo reaccionamos, qué pensamientos repetimos y qué patrones nos hacen sufrir. Y al final, cuando empezamos con esa observación, a observarnos con más claridad, también empezamos a tener esa posibilidad de responder de otra manera a la vida, ¿no? Y por eso quería, compartir este podcast, porque me gustaría acercar la meditación a todas esas personas que sienten curiosidad, que creen que no saben meditar o que piensan que la meditación no es para ellas.
Y me gustaría mostrar que en realidad puede ser un camino sencillo para volver a uno mismo, ¿no? Y entonces quiero acercar esa propuesta a toda esa gente que le apetezca, que quiera probar, que a partir del lunes 10, si no pasa nada, lo tengo todavía ahí, estoy ahí como organizándolo, dándole forma, pues voy a compartir esas meditaciones sencillas. Voy a hacerlo desde directos de Instagram para que sea en el momento, que después evidentemente los voy a dejar grabados para que la gente pueda acceder a ellos siempre que quiera. Y bueno, no sé, tengo que todavía darle forma un poquito más, pero bueno, en un principio es para todas esas personas que, bueno, que quieran meditar conmigo, que ya lo han hecho. Por ejemplo, tengo alumnas que les encanta, que han conectado mucho con esa parte. Y bueno, y también personas que tengo alrededor o personas que no conozco también, porque en esta red social de Instagram, pues bueno, tengo un montón de gente que no conozco, pero bueno, que me encantaría conocer, que nos pongamos cara, que yo pueda explicar lo que es para mí la meditación, aunque hoy os voy a dar ese principio. Pero bueno, cada lunes quiero aportar algo más a la meditación, cosas sencillas, lo que es para mí la respiración, la postura. Es decir, iremos como dándole forma, pequeñas meditaciones, no van a ser largas, porque para mí fue importante empezar por meditaciones cortitas. Y bueno, y que también decirle a la gente que no va a hacer falta experiencia, que vamos a quitar también mitos como dejar esa mente en blanco, que no existe, ya os lo digo desde aquí. La mente está hecha para pensar, o es lo que para mí me ayuda, ¿no? O lo que yo pienso sobre la meditación, ¿vale? A lo mejor, como siempre os digo, todo lo que diga aquí es mi experiencia, es lo que yo opino, es lo que yo he ido atravesando durante estos años, y no quiere decir que sea la realidad absoluta, ni la verdad absoluta. Entonces, siempre os invito a que me escuchéis, a que si despierta algo en vosotros, perfecto, pero que siempre que lo que yo os diga que lo practiquéis, que lo cuestionéis y que podáis llevarlo a vuestra vida, leer, estudiar y poder interpretar lo que yo os digo desde otro punto y poder ver que no es esa verdad absoluta, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas que como yo siempre me gusta decir en mis clases, que no hace falta hacerlo perfecto. Es decir, ni la postura perfecta, ni el momento perfecto, ni tenemos que empezar por unas meditaciones de 30 minutos. Todo eso que os voy diciendo durante este tiempo que estoy compartiendo con vosotros. Al final es dedicarle unos momentos al día para respirar, para volver, para conocerte. Bueno, todas esas cosas que iré diciéndoos en esas prácticas que quiero compartir con vosotros. Y desde aquí, empezar por mi historia, ¿no? Yo siempre me gusta empezar por esa parte de mí, ¿no? De lo que ha sido para mí, de lo que me he ido llevando hacia, en este caso, la meditación. Y entonces yo empecé, no recuerdo cómo empecé, porque en ese momento no tengo ninguna consciencia de ello. Recuerdo lo que hacía, ¿no? Pero no sé el por qué vino hacia mí. Empecé por mindfulness, a ver si lo digo bien, que siempre es una palabra que me cuesta un montón. Y llegó a través de, no sé si creo que empecé por Vicente Simón, que aquí en Valencia es una persona bastante conocida, creo que en España también. Y empecé por unas meditaciones de YouTube que tenía Vicente Simón, de 5 o 10 minutos. Y a raíz de ahí conocí, creo que fue así en ese ritmo, creo que fue primero Vicente Simón, después fue Mónica Valero,
que fue, en un principio fui a una charla de ella que estaba como vicepresidenta en la asociación de TDAH, y ahí hicimos una pequeña meditación. Yo ahí ya tenía el libro Vicente Simón que me había regalado un conocido, y bueno, pues ahí ella explicó un taller que hace de 8 semanas de mindfulness. Ay, qué palabra, atención plena, voy a deciros. Y ese TDAH, ¿no? Esa atención plena y ese TDAH de 8 semanas. Y bueno, hizo un estudio, y yo en ese estudio, en esa tesis que hizo, pude entrar con mi hijo y mi marido, y la verdad es que me encantó, fue algo que me encantó. Y entonces, después de ese trabajo con Mónica, como os he comentado, yo ya estuve haciendo como un yoga en familia, a la misma vez que hacía la atención plena y el TDAH con Mónica Valero. Y desde ahí, yo creo que con esas pequeñas meditaciones, porque creo que nunca sobrepasó ninguna más de 10 minutos, empecé por pequeñitas y me fue llevando como a esa conciencia, y desde ahí llegó el yoga, ¿no? A través de otra circunstancia, como os he ido contando en algunos de estos podcasts. Y entonces en el yoga es cuando yo ya me di cuenta de lo que era la meditación, de lo que aportaba, de cómo podía hacerlo. Y bueno, ahí ya me enamoré de esa meditación, de ese parar, de ese camino de autoobservación, ese camino de ir hacia adentro, de dar claridad a esos automatismos, a esas creencias, a todo eso que nos va generando la mente, la sociedad, la familia, ¿no? Todo eso que se va quedando ahí como, pues como patrones, ¿no? En nuestra mente. Y bueno, ahí me di cuenta que la forma de meditar que yo tenía era dejando salir todos los pensamientos, de como mi mente TDA, de muchísimos pensamientos, de todo a la vez, que imagino que no seré la única. Era como que yo necesitaba sentarme y los dejaba salir. Y era como les ponía un poco de orden, los dejaba. Es como, para mí, siempre lo explico como cuando haces una lista. En el momento que haces la lista y le das el check de que está hecho o de que ya la has escrito, pues para mí eso era la meditación, o sigue siéndolo, ¿eh? Es como los pensamientos salen, me voy vaciando la mente de todo lo que tengo ahí acumulado. Después es como que le voy poniendo orden al día, de lo que más me preocupa o de lo que más necesito hacer. Y todo eso me va llevando poco a poco a esa calma, ¿no? A esa calma, a bajar ese nivel, a poner orden en mi día, porque es como que ahí suelto todo lo que tengo que soltar, todas las preocupaciones, todo lo que tengo ahí incrustado en la mente, y puedo como ir vaciando e ir dándole claridad. Y entonces ahí viene, viene esa calma, viene esa menos reacción. Me he dado cuenta de muchos patrones, de muchos automatismos, y es como que he ido descubriendo partes de mí que antes no veía. He aprendido a escuchar mi cuerpo a través de la meditación, a través del yoga, de la postura, a escuchar esa respiración, a ponerle conciencia, pero sobre todo a comprender mi mente. A comprender mi mente y a mí, ¿no? Porque a través de comprender mi mente, de mis pensamientos, de mis patrones, creencias, etc., he ido ahondando un poco más en mí, ¿no? Y me he dado cuenta que el fondo de esa meditación y el fondo de mí es ese ser, ¿no? Que yo hablo mucho en yoga, ¿no? Que también os quiero comentar que, en algún momento hablaré más sobre ello. Pero al final, para mí el yoga, que ya os he comentado, no es solo esa postura,
El yoga al final, lo que me han enseñado y para mí, para mi manera de hacerlo, es la meditación. Las posturas te ayudan a ir bajando ese nivel físicamente, porque hay mucha gente que le cuesta mucho sentarse directamente y empezar, ¿no? También porque tienen pues una manera de entender la meditación que a lo mejor no es la adecuada. Entonces, la postura nos ayuda bueno, todo ese barullo que tenemos mental, a bajarlo al cuerpo y con el movimiento del cuerpo a ir bajando esas fluctuaciones de la mente para cuando lleguemos a la meditación, podamos tener más claridad y podamos estar como más en calma, ¿no? Y entonces, lo que también quiero dejar claro, ¿no?, para que no haya malos entendidos, que la meditación no va a quitar ni va a hacer desaparecer nuestros problemas. A mí lo que me ha enseñado es relacionarme con ellos de otra manera, ¿no? A relacionarme conmigo desde otro punto, porque ya veo que hay ciertas cosas que me hacen reaccionar de una manera o de otra. He conseguido parar muchas reacciones de las que tenía, porque al final tenemos reacciones de lo que nos pasa en la vida, de las personas que tenemos enfrente que muchas veces nos hacen de espejo y nos hacen reaccionar de una manera en concreta a cosas que nos pasan en la vida, que nos llevan a ciertas circunstancias o a ciertos pensamientos o ciertas circunstancias que estamos siempre con ese vaivén de pensamientos, ¿no? Con esa mente de mono que siempre nos hace volver una y otra vez a esa circunstancia que nos pesa, por ejemplo, del pasado, o algún trauma o algunas cosas que tengamos ahí que siempre como que las tenemos presente, ¿no? Bueno, no quiero tampoco daros mucha teoría de todo esto, ¿no? Porque al final son 1000 cosas que la meditación nos ayuda. Intentaré daros más información en esas meditaciones, esos directos que quiero hacer. Pero al final yo lo que os quiero transmitir, que a mí en particular la meditación ha cambiado mi vida, ha cambiado la forma de ver mi vida, de verme a mí, de poder parar, de poder escucharme, de poder cada día no quedarme anclada en esos pensamientos. O también lo que me ayuda muchísimo, porque mi mente TDA es, yo ya tengo una parte hecha de ese automatismo que me sirve mucho para hacer mi día a día, pues me levanto y hago yoga, después desayuno, ese esquema, ¿no?, que me ayuda a seguir un poco esa dinámica, que para eso sí que sirve ese automatismo, ¿no?, porque el automatismo no son solo cosas malas, el automatismo también nos ayuda a cosas que hemos aprendido ya y que no tenemos que hacerlas todos los días, como atarnos los cordones, ¿no?, que siempre me acuerdo que lo ponía de ejemplo mi profesora Carmela. Entonces, porque si cada día tuviéramos que aprender a atarnos los cordones de nuevo, pues imaginaros, ¿no? Sería una odisea. Entonces el automatismo nos sirve para eso, y a mí en este caso, para mí, mi mente TDA, que necesita como una estructura, sí que me ayuda, por ejemplo, a tener un esquema de lo que hago todos los días. Pero aún así, dentro de ese esquema muchas veces me voy, ¿no? Porque voy a ir a hacer la cama y de repente veo que los cojines están sucios y voy a poner la lavadora, y veo cuando voy a poner el cesto de la ropa que en el baño está sucio y me pongo a limpiar el baño, etcétera, ¿no? Y entonces yo me voy, como mi mente se va perdiendo por lo largo del camino. Y entonces a mí, por ejemplo, la meditación me ayuda mucho a estructurarme y a ponerme esquema, ¿no? Porque como dejo salir todo lo que como que necesito hacer en el día, es como que en esa meditación yo ya ordeno un poco, ¿no? Dice,
en ese punto puedo hacer esto y voy a hacer esto, esto y esto, etcétera, ¿no? Entonces ya no me voy tanto, ¿no? Y me ha ayudado mucho a poner conciencia y a decir, bueno, si estoy haciendo esto, no voy a hacer otra cosa porque sé que si empiezo a hacer otra cosa, me voy y ya no hago lo que iba a hacer en un principio, ¿no? Y a mí también, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo a, a comprender circunstancias que no tenía consciencia, ¿no? A relacionarme con personas que me generaban como estrés o como ciertos patrones que yo tenía, etcétera, que al final, cuando tú empiezas a ponerle conciencia a lo que estás haciendo, a lo que estás pensando, a la persona X, ¿no?, que tienes enfrente, por ejemplo, y te despierta ciertos patrones, pues cuando tú empiezas a meditar, vas poco a poco poniéndole esa atención y vas como quitando esos patrones, ¿no? Y comprendiendo al final esos patrones que están más en el subconsciente, más internos, y con esa práctica de la meditación es como vamos quitando esos pensamientos más superfluos y vamos llegando más hacia esa raíz de esas cosas que nos molestan más, que son patrones como más internos, automatismos más internos, etcétera. Y desde ahí es como les vas quitando esas capas y vas llegando hacia esa raíz de ese problema, de esa circunstancia o de esa persona que te genera pues automatismos o reacciones más intensas. Es como que vas llegando a la solución del problema, ¿no? Vas desenterrando esa tierra, ¿no?, esos pensamientos, y dices, si esto me viene por esto, ¿no? O ya comprendo el por qué esta persona actúa de esta manera y no genera en mí ya esa reacción que estaba generando, ¿no? Entonces al final la meditación es que es un camino tan bonito de autoconocimiento, porque al final es eso, no es querer llegar a ningún lugar, no es querer llegar rápido, porque esto es a través de mucho tiempo de meditación. Yo os estoy hablando de muchos años, yo no recuerdo ahora cuando, pues mínimo unos 10 años, porque Javi tenía como 11 años cuando empezamos con Mónica Valero, perdón, en ese camino de atención plena, de mindfulness. Y desde ahí yo empecé a meditar, o un poco antes, entonces mínimo 10 años. Evidentemente tampoco medito todos los días, tampoco quiero crearos esa sensación de que hacerlo, que sí, evidentemente la práctica sea de asana, de postura o de meditación, cuanto más lo practiques mejor, evidentemente. Yo hubo una temporada, sobre todo al principio, tanto de la atención plena con Mónica, como después, un par de años después, creo que fue cuando llegó el yoga, que yo meditaba todos los días. Y ahí se nota, yo por ejemplo, en mi TDAH, en mi mente, que tienes muchos pensamientos todo el rato, no te dejan actuar, yo me notaba como mucha claridad, mucha claridad. Yo ahora llevo una temporada que medito menos, pero voy a temporadas. Entonces, yo os recomiendo evidentemente que meditéis todos los días, porque yo cuando he meditado todos los días he notado un gran avance, una gran calma, una gran claridad. Para mí es como claridad. Yo muchas veces explico a mis alumnos, tanto en clase o cuando hago el silencio camino, esa caminata consciente, que creo que ya he explicado también por aquí, pero bueno, ya os dije en el principio del podcast que me iba a repetir, porque hay cosas que no recuerdo si las he dicho o no, y entonces ante la duda yo siempre lo digo. Entonces, para mí siempre pongo ese ejemplo del vaso de agua con tierra, ¿no?, o con barro, que lo leí en un libro del Tercer Ojo, creo recordar, donde
tú remueves esa tierra con el agua y no se ve el fondo, no se ve nada, porque es barro, porque está removido todo, ¿no? Es esa mente que está con mil pensamientos, con esa mente de mono que va de un lugar a otro. Pero cuando tú paras, porque al final la meditación es parar, sentarse, sea caminando, sea sentado, sea en cualquier aspecto de la vida, que tú logras parar un poquito, buscar ese silencio. Entonces ese vaso, ese barro, con ese espacio de calma, con ese silencio, con ese parar, el barro va bajando y el agua ya se ve, ya no se ve turbia. Se ve el fondo con esa tierra y se ve esa claridad encima. Entonces para mí es una imagen súper visual de lo que es la meditación. De ir de pensamiento en pensamiento, que vamos dejando esos pensamientos que vayan saliendo, que estuve trabajando esta semana pasada con Antar Mouna, ese silencio interno, que son varias fases, y empieza por dejar ese flujo, ¿no?, de pensamiento, dejarlo salir, y después poder ir como dándole espacio, centrarnos en un tema y meditar sobre un tema en concreto. A mí eso me ha ayudado muchísimo. A mí, por ejemplo, cuando he tenido problemas que no veía solución y que no sabía cómo afrontarlos, no tenía esa respuesta, meditaba sobre ese problema, meditaba. Y llegaba un momento sin apego, ¿eh? Es decir, tú meditas, yo por lo menos expresaba esa preocupación, ese problema, y meditaba como varios días o un tiempo indeterminado sobre eso. Pero evidentemente mi mente se iba, porque la mente está hecha para pensar. Entonces se nos va a ir de un lugar a otro siempre, la verdad. Entonces lo importante de la meditación es que empezamos a darnos cuenta de esos pensamientos. Empezamos a ver lo que pensamos, empezamos a ver cómo nos relacionamos con la gente, qué automatismos tenemos, etcétera. Y empezamos a ver con claridad. Y a través de esa observación, de repente, a mí por lo menos, de repente, te llega la respuesta. ¡Ostras! Así puedo resolver esto. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo. Y lo que me ha ayudado muchísimo, y con esto yo creo que iré acabando para que no se haga tan largo, es, hace poco, os voy a contar, hará como una semana o dos, ya os conté el último podcast sobre el miedo, esos como miedos que he ido superando, y a través de esos miedos que he ido superando, después de grabaros el podcast, me di cuenta que eso lo superé, pero había como un miedo más profundo, ¿no?, que salió este verano, que ya pues en el momento que lo trabaje un poco más y lo tenga integrado o pueda superarlo, no lo sé, ya os iré contando, pues ya os haré otro podcast sobre él. Pero bueno, os doy una pincelada, ¿no? Con estos calores empecé como a escuchar mucho las noticias de las olas de calor, etcétera, y me surgió un viejo miedo que creo que he comentado en Instagram a través de alguna historia. Un miedo de ahogamiento, ese calor, porque pues desde pequeñita tuve mucho asma, estuve mucho tiempo y muchas veces ingresada por asma, por alergias y demás. Entonces estoy como reconociendo que tengo ese miedo más profundo de ahogarme, ¿no? Entonces, me bajaba con la moto y me tenía que ir a trabajar, y de repente por la mañana hacía fresquito, pero bueno, yo estaba con un miedo terrible a volver, y ese primer viaje que hice con la moto de calor que tuve, de una ola de calor que respiraba y era aire caliente. Y no me pasaba nada, pero yo solo sentía ese aire caliente por la nariz y como me agobiaba. Y mi mente empezó a
a ir a 100 por hora. Te vas a ahogar, busca un sitio donde parar, bueno, etcétera. Entonces, ese día que os estoy contando, yo bajo por la mañana, que bajo muy prontito, sobre las 7 y algo, 8 menos algo, y hace fresquito. Entonces, en ese punto no tengo problema porque hace fresquito, tengo calor. Yo ya había superado ese miedo de ir con la moto, de bajar por la carretera, pero me di cuenta de un pensamiento en concreto. Pensé, vi el Decathlon y dije, ay, ¿te imaginas que tuvieras que bajar todos los días a trabajar al Decathlon? Y ahí me di cuenta que ese pensamiento generó en mí una ansiedad que estuve a punto, que mi mente me decía, vuélvete a casa y vete a relajarte un rato, te pones la tele, cambias de tema y buscas bajar esa ansiedad. Entonces, pero yo decidí que como había escuchado ese pensamiento, empecé a hablarme a mí misma. Bueno, Arantxa, es un pensamiento, tú no eres ese pensamiento es irreal, no está pasando de verdad. Empecé a respirar, empecé pues con esas técnicas de respiración que ayudan tanto, ¿no?, a bajar esa ansiedad. Y como fui bajando esa ansiedad, quise ir un poco más allá y me dije a mí misma, bueno, Arantxa, y aunque tuvieras que bajar todos los días, sabes que no pasa nada y que si viene algún problema ya lo afrontarás. Y esta historia os la cuento porque para mí es lo que hace la meditación. Es esa observación, porque muchas veces tenemos ansiedad o estrés y no sabemos por qué. Y muchas veces nos vienen en momentos de tranquilidad, porque ya has pasado todo ese momento de estrés, pero no ves ese pensamiento que lo genera. Porque al final la ansiedad lo genera un pensamiento o un miedo. Pero al final es un pensamiento primero que crea esa emoción de miedo y desde ahí ya se va haciendo grande, grande, grande hasta que cada uno puede parar la ansiedad en un momento determinado, ¿no? Mis alumnas me lo dicen. Dices que mi nivel de ansiedad ha bajado muchísimo. Porque claro, ya estás escuchando lo que te dices a ti mismo. Y como esa meditación nos ayuda, que yo como siempre les digo, no somos esos pensamientos. Y cuando te das cuenta que no eres ese pensamiento, todo cambia. Porque ya no te relacionas con esa persona de miedo, de ansiedad, de lo que sea, ¿no? Es decir, salgo de ese pensamiento, sé que no soy ese pensamiento, sé que no está pasando esa realidad que yo me he inventado y desde ahí es como que vas a esa tercera persona, te pones fuera de esa situación y ya puedes decir, bueno, como os decía, yo me decía a mí misma, bueno, Arantxa, tranquilízate porque esto no es verdad, lo que está pasando no es real, respira y si pasara, pues ya veríamos cómo lo llevamos en ese momento, pero ahora no está pasando. Era como, yo me di cuenta que me hablé con un pensamiento que era irreal y que dije, esto no es así. Y al final, pues, es que es tan importante, por eso es que me encantaría que todo el mundo pudiera meditar, que todo el mundo pudiera hacer yoga. Porque como empieces a escucharte a ti, tus pensamientos, empiezas a escuchar a tu cuerpo, empiezas a escuchar ese cuerpo que antes de gritar habla sutilmente, pero como no nos escuchamos, como no tenemos esa parte de la meditación que empiezas a afinar esa escucha en tu cuerpo, pues llega un momento que te grita, ¿no? Y llega ese momento donde salen esas grandes dolencias o esas grandes circunstancias en el cuerpo que crean pues cosas muy gordas, ¿no? Pero que si afinamos esa escucha con la postura, con la meditación, empiezas a escuchar más tu mente, tu cuerpo, y no llegas a tanto, no llegas a esa situación que se genera como más grande, ¿no? Y cuando empiezas a comprenderte a ti, a saber lo que te ha llevado a ciertas circunstancias, esos patrones,
familiares, esas creencias de la sociedad que te generan ese ruido mental, esa ansiedad, ese estrés, esos automatismos que vamos por la vida sin saber lo que hacemos, ni paramos cuando comemos, ni paramos cuando andamos. Es como que vamos una cosa detrás de otra y eso se va acumulando. Y si no aprendemos a vaciar todos esos pensamientos, pues viene todo esto que estamos en esta sociedad con esos niveles de estrés tan grandes, ansiedad, esos problemas que estamos teniendo bárbaros con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con tantas cosas que sería tan importante. Y es una de las cosas por que yo hago este podcast, ¿no? Que ojalá llegue a miles de personas para que podamos poner de moda la meditación, el yoga, ese camino de autoconocimiento, sea el que sea, como siempre os digo. Hay gente que le llega desde otro punto, desde escribir, desde, mil cosas que te pueden ir llevando a ese camino de autoconocimiento, de autoobservación, donde nos damos cuenta que al final lo importante de la meditación no es parar la mente, ¿vale? Es darse cuenta que estás pensando. Y en el momento que te enrolas en ese pasado, en ese futuro o en ese problema que no te deja vivir, lo ves y dices, bueno, vale, bien. Como os contaba de ese pensamiento que tuve, ¿no? De que iba a trabajar todos los días y tenía que bajar todos los días. Te das cuenta y dices, bueno, no, espérate. Vamos a parar. Vuelve otra vez a la respiración o volvemos al objeto que hayamos puesto de atención, sea respiración, sea una vela. Bueno, yo en clase voy dando como muchas herramientas, ¿no? Para que no sea solo la respiración. Podemos poner mucho foco en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo principal, por ejemplo, la respiración es, ya me he dado cuenta que he respirado, me he ido anclando en un futuro o en un pasado, y yo me doy cuenta y vuelvo a la respiración. Que al segundo me vuelvo a ir, no pasa nada, vuelvo otra vez a la respiración. Y así todo el tiempo necesario. Lo importante de la meditación no es dejar esa mente en blanco, porque no existe dejar esa mente en blanco. Porque al final la mente está hecha para pensar, ¿no? Es darnos cuenta que nos vamos, que volvemos, que pensamos, quiénes somos, cómo reaccionamos ante la vida, cómo nos conocemos y descubrimos partes de nosotros que antes no veíamos. Entonces, al final es comprendernos y querernos como somos, y a través de esa meditación vamos siendo mejores porque nos damos cuenta que no somos lo que pensamos, que todos tenemos nuestros caminos y uno puede estar en un camino más duro, el otro puede estar en un camino más tranquilo, y decir, bueno, vale, pues yo te comprendo, yo veo que es en esa parte en la que estás, yo también estoy. Y bueno, os iré haciendo más podcasts sobre esto, porque yo aquí me disperso muchísimo, porque la meditación tiene muchísimas cosas, muchísimos beneficios. Para mí no tiene fin, porque al final es ese camino de autoconocimiento, y entonces ese camino de conocernos a nosotros mismos no tiene fin, porque siempre hay cosas, empezamos por cosas a lo mejor más superficiales y acabamos en cosas muy profundas. Yo he roto patrones que no sabía ni que tenía. Y he dicho, guau, ya no reacciono ante esta persona desde este punto. Por mucho que esa persona siga en ese punto, yo ya he cambiado esa vibración, esa manera de pensar, y ya no entro ahí en ese patrón que entraba. Porque paro antes y digo, ostras, espera. A mí desde que empecé en la premenopausia, empecé a darme cuenta que estaba muy reactiva, que nos pasa mucho a las mujeres cuando nos va a bajar la menstruación, que estamos en ese punto mucho de reacción
Y yo empecé a notar que estaba mucho en ese punto, que antes solo me pasaba una vez al mes, ¿no? Estaba como unos días ahí, ¡guau!, como una fiera ahí. Y de repente empecé a darme cuenta que me pasaba mucho y decía, uff, ¿y esto por qué está pasando? Y empecé como a indagar, a observar, a escucharme. Y al final me di cuenta que era esa premenopausia. Y entonces ya tomé determinación de voy a tomarme ciertas cosas que me ayudan a bajar esa reactividad. Cuando no sabía qué tomar, pues me di cuenta que con los mantras, por ejemplo, me ayudaba muchísimo a bajar ese nivel de reacción. Entonces yo cogía, me ponía los cascos, me ponía los mantras y empezaba a andar por casa con los mantras para no seguir reaccionando, porque me ponía como una histérica, sin ninguna razón. ¿Me entiendes? Había veces que me podía ir a andar y ya os he comentado en algún momento que el andar a mí y por la naturaleza a mí me ayuda muchísimo a bajar esa reacción. Por eso hice el silencio camina, porque el andar en la naturaleza, además está demostrado científicamente, ¿no? Nos ayuda a bajar ese nivel mental, a dar claridad. Y es una meditación caminando que es bárbara y es, bueno, belleza absoluta y es una maravilla, ¿no? Y a mí todas mis alumnas que vienen les encanta. Les encanta porque es una manera preciosa de ir bajando ese nivel mental, de ir conociéndose y bueno, de muchísimas cosas que ya os iré contando poco a poco, porque ya os digo que me disperso. Hace 10 minutos que quería ir acabando y, y voy como dándole más y más y más, porque es que no tiene fin. Y bueno, al final, pues invitaros a estas pequeñas meditaciones, a estos directos que quiero hacer para todo el mundo de forma abierta, de forma gratuita, que quiero empezar este lunes que viene, día 10, a las 7 de la mañana, si no pasa nada, que lo podéis encontrar toda la información, porque todo lo que comparto está en Instagram, en Bimala Yoga. A ver si me acuerdo y lo dejo por aquí abajo en el podcast. Y nada, bueno, pues espero que todo esto que os he compartido sobre la meditación os ayude a, bueno, acercaros un poquito más hacia ella y que, bueno, que es una cosa muy bonita, que conectas mucho desde el corazón, desde esa parte que no se ve, esa parte esencial que hay dentro de cada uno de nosotros. Y que, bueno, que os esperaré en el próximo podcast y que si os gusta este podcast, pues que podáis compartirlo, que podáis disfrutarlo con más gente y que si veis que a alguien le puede ayudar este podcast, pues bueno, sabéis que me ayudáis a mí compartiendo y os espero, bueno, el lunes día 10 con esos directos desde Instagram, con esas pequeñas meditaciones para que todo el mundo pueda empezar a meditar, sea principiante o no. Y que, bueno, nos escuchamos con el corazón en el próximo podcast y os deseo un feliz día.